Buenas, buenas tardes a todos y a todas, en las que se están sumando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Por aquí, Camila. Buenas tardes, profe. Ramona Pérez por acá. Súper. Bueno, les recuerdo a todos, ¿cierto? Ir escribiendo inmediatamente su nombre y apellido para iniciar la clase y puedan ahí estar presentes durante su asistencia, ¿ya? Importante, ¿cierto? Escribir nombre y apellido para la asistencia. También quería destacar algo que creo que todavía están surgiendo algunas dudas. El tema del tiempo de las clases. Nuestras clases tienen un tiempo de 45 minutos. ¿Ya? Así está planificado desde el inicio que nosotros comenzamos a realizar las clases. Entonces, para que no existan dudas o algún conflicto con el tiempo, son 45 minutos, y los otros 15 minutos que quedan restantes, que al parecer ustedes lo tienen dentro de su jornada, es para que realicen actividades que quedan pendientes o tareas que se van designando, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta y también no existan mayores dudas en torno a ello, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Hoy día vamos a hacer primero la revisión de lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, y luego vamos a entrar con la clase número 5, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con los tipos de textos. Entonces, bueno, la idea es que, como siempre, ¿cierto?, vayamos trabajando en conjunto. Al tiro. Ahí sí. Entonces, la clase hoy día es la clase número 5, pero como dije anteriormente, vamos a revisar la actividad que nos quedó pendiente. Nosotros vimos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con tema de sinónimo, ¿verdad? En la clase anterior vimos lo que era el sinónimo, el antónimo, y qué palabras son las más adecuadas para nosotros seguir dándole el sentido que nos quiere comunicar nuestra oración o nuestra frase, ¿cierto? A partir de ello, es que tuvimos que trabajar con diccionario, o en conjunto fuimos buscando cuál era la más adecuada en torno al contexto. Y dentro de ello, también vimos lo que era la idea principal, vimos cuál era la diferencia entre tema y también idea principal. Nos queda pendiente, en lo que vamos a trabajar igual un poquito hoy día de hoy, lo que es el propósito comunicativo, y ahí ya comenzaríamos con el discurso expositivo, ¿ya? Entonces, nos había quedado esta actividad donde consiste, ¿cierto?, en un relato que dice la firma de María Antonieta. Y dentro de ella teníamos una serie de preguntas que nosotros teníamos que responder. Me gustaría saber, ¿quién pudo desarrollar esta actividad para que vayamos contrastando las respuestas? Sí, miren, las preguntas son, acá, ¿de quién se habla en el texto? O sea, la pregunta número 1. ¿Cuándo ocurre la firma del acta? ¿Dónde o en qué lugar se realiza la firma? ¿Por qué la reina María Antonieta se pone tan nerviosa? ¿Y cuál era la idea principal del texto? Entonces, para que lo vayamos entre todos completando. A partir del texto, ¿qué lograron responder ustedes? O me pueden escribir en el chat y vamos ahí viendo cuáles fueron las respuestas. La página 23, ¿ya?
El texto habla de María Antonieta. Súper, y María. Ella se pone muy nerviosa cuando tiene que firmar el acta, porque tenía un problema con la caligrafía. Súper. Y eso está nerviosa. Exacto. Dentro de nuestro texto, súper bien ahí su respuesta. Dentro de nuestro texto nos informa o nos dice cuándo ocurre la firma del acta. Aparece explícitamente. O nos dice dónde o en qué lugar se realiza la firma. ¿Aparece dentro del texto? No. Exacto. No nos señala, ¿verdad?, en qué lugar o cuándo ocurre el acta. Solamente hay en una parte que nos señala que ella recuerda de unos días que estuvo en Viena, pero no dice más allá, en este caso en particular, dónde ocurrió. ¿Cierto? Súper. María Antonieta, porque debía escribir sin ayuda su nombre y también, ¿cierto?, presentaba dificultades con su caligrafía, y la idea principal del texto era sobre la firma de María Antonieta. Súper. Vamos. Ahora vamos a retomar un poco lo que corresponde al tema. ¿Ya? El tema de un texto es el asunto o la materia sobre la cual va a tratar el escrito. ¿Qué preguntas son claves para poder nosotros identificar el tema con mayor facilidad? ¿De qué trata el texto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del tema, tiene que ser algo breve. ¿Ya? Tiene que ser algo breve. Puedo definirlo a veces con una palabra, o si también quiero yo como lector tener como una mayor comprensión, igual puedo agregar palabras que sean claves, que me ayuden a mí recordar qué es el tema. Vamos a ver el texto número 1. Pese a las reticencias que mostraba hace unos meses a través de su presidente Alexander Seyfried, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado este jueves introducir el videoarbitraje VAR en la Liga de Campeones 2019-2020, a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas. Además, el VAR también estará operativo en la Supercopa de Europa de 2019, en la fase final de la Eurocopa 2020, en la Liga Europa 2020-2021 y en la fase final Liga Naciones 2021. ¿Tenemos claro en este minuto cuál podría ser nuestro tema? ¿Sí? Fútbol. El fútbol, ¿cierto? Tenemos ya, se relaciona con el fútbol, pero hay algo en específico. Algo nos dice importante sobre el fútbol, en el tema. Porque si yo hablo del fútbol es algo muy amplio, pero tengo que explicarme lo que me dice. ¿La Supercopa Europea? Ya, en la Supercopa Europea que se va a introducir el VAR como una medida de control para los partidos. Y ahí dice todos los partidos. Exacto. Ahí ya tenemos más completo nuestro tema. Sabemos que es sobre un deporte, pero ¿qué deporte es? El fútbol. ¿Y en qué va a incidir? El VAR. Como el VAR, ¿verdad? Va a estar en la liga como medio de fiscalización. Entonces, de la incorporación del VAR en la liga. ¿Sí? Hay importante, ¿cierto? También nosotros como lectores saber en qué situaciones o en qué deporte se utiliza el VAR. Y aquí ya sabemos que es en el fútbol principalmente. Súper, muchas gracias a los que están participando. Vamos con la próxima. La sarna es una enfermedad que afecta la piel de las personas. Esta enfermedad la causa un parásito muy pequeño que se mete en la piel, produciendo unas vejiguitas rojitas cubiertas por una costa color café. Ya. Hasta ahí, sin leer más allá sobre el texto, ¿cuál sería nuestro tema?
¿Una enfermedad? Una enfermedad. Ya, ¿y esta es cualquier enfermedad? No. No, una enfermedad contagiosa. ¿Pero cómo se llama esta enfermedad contagiosa? Sarna. Sarna. Sarna, ¿cierto? El tema principal de este texto es la enfermedad de la sarna, ¿sí? La enfermedad de la sarna. Ya con eso nosotros sabemos cuál es nuestro tema. Lo que viene a continuación complementa lo que va a consistir en este caso el texto, ¿sí? Recuerden, al inicio, cuando leímos un poco de la definición del tema, es algo breve. No tiene que ser una escritura tan extensa. Algunos escribieron ahí la sarna, súper, la sarna, ¿verdad? Nosotros ya como lectores podemos también al tiro deducir la sarna, una enfermedad. De eso va a consistir el texto. Vamos con el siguiente texto que estaba en la página 24. El fin de la humanidad no será una fantasmagoría, idea por San Juan de Patmos. Ni ángeles con trompetas, ni monstruos, ni batallas en los cielos y en la tierra. El fin de la humanidad será lento, gradual, sin ruido, sin patetismo, una agonía progresiva. Los hombres se extinguirán uno a uno. Solamente leyendo esta parte, ¿cuál será el tema de este texto? El fin de la humanidad. El fin de la humanidad, ¿cierto? El fin de la humanidad es el tema de nuestro texto. Más adelante nos dice qué es lo que va a pasar, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibles consecuencias que van a haber? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, nosotros en el primer párrafo o en las primeras líneas podemos ya tener nuestro tema, ¿sí? Ya, vamos ahora con el propósito. Incluso ahora, en este punto, cuando analizamos nosotros un texto, el propósito es mucho más breve, ¿ya? Es más breve también el propósito. Claramente nosotros como lectores, como vuelvo a insistir, nosotros lo podemos complementar para poder darle un análisis más profundo. Veamos, el propósito o la intención de un texto. Los textos se crean con una intención comunicativa o un propósito. Estas pueden ser informar, persuadir o convencer sobre algo, o también simplemente entretener, como es en el caso de la literatura. Informar puede ser en noticias, en artículos informativos, en libros, en revistas, hay muchas gamas donde nosotros, ¿cierto?, nos informamos, en un afiche, en un texto publicitario. Por otra parte, tenemos también persuadir o convencer en un artículo argumentativo, ¿cierto? En una columna de opinión, también ahí usualmente tratan de persuadir o convencer, y entretener, también tenemos revistas de entretención, parte de la literatura, en los cómics. Esos podemos ahí nosotros también ir clasificándolos, ¿ya? La pregunta que uno se debe hacer luego de una lectura puede ser, ¿qué quiere lograr el autor? ¿Qué es lo que busca? O para yo seguir una lectura fluida y no terminar incompleta, ¿ya? Esa es como la pregunta, ¿qué quiere lograr el autor? Si quiere lograr que yo me entretenga, que me informe sobre un nuevo descubrimiento o de un animal en específico en su hábitat, o si me quiere convencer de por qué Chile debería ceder mar o no. Entonces,
todo eso va dentro, ¿cierto?, de un grupo en específico, de tipo, en este caso, de texto. Como lo vimos al inicio, tenemos los textos literarios y los textos no literarios, ¿ya? En la actividad 3, aquí ustedes tenían que clasificar y reconocer principalmente cuál era el propósito de cada uno de ellos. Actividad 3, lee los siguientes textos y anota el propósito de cada uno en el espacio asignado. Vamos con la número 1, dice así, la célula. La célula es la unidad fundamental de la vida. Cada uno de nosotros está constituido por millones de células, que son la base estructural del cuerpo, los huesos, los músculos, los nervios, la piel, la sangre y todo. Los demás tejidos y órganos que están formados por diferentes tipos de células. Lo que acabamos de leer, ¿cuál será su propósito? A informar. Informar, ¿cierto? Informar sobre las células y su propósito que tienen en el cuerpo. Claro, pero la idea central, o el propósito más bien dicho, es informar. Okay. Si yo quiero profundizar, ¿de qué me está informando? Sobre las células. Es informar, ¿cierto?, sobre las células. Súper. Vamos con la próxima, la siguiente. Se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito, pero de seguro mis padres se negarán. Hoy les daré 3 razones para que me lo regalen. Ya tengo 10 años y soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como un buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del hombre. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el propósito? Convencer. Convencer. ¿Y cómo logró descubrir que era convencer? Porque le está dando las razones porque quiere que le regalen el perro, es decir, él está demostrando que él ya es grande, que él es responsable, puede cuidar al niño. Entonces, más que informar, está informando, pero a su vez, más de la información, está tratando de convencer para que le regalen el perro. Súper. Ahí una de las palabras claves que dijo Fátima, y explícitamente aparece, 3 razones para que me lo regalen. Cuando yo doy una razón es porque quiero fundamentar mi respuesta. Y cuando fundamento, estoy tratando de convencer al otro, ¿verdad? Y ahí decía que es responsable, ha tenido buenas notas y es un buen alumno e hijo. Entonces, por eso podemos determinar que esta es convencer. Vamos a la siguiente. Estamos ya en la página 26. Un loco que se había escapado... Dice, breve historia de un loco. Ya. Tenemos algo, no está mencionando solamente el título. Un loco que se había escapado de un manicomio se presentó en Madrid. Hizo lo que hace la mayor parte de la gente cuando va allí. Comprar la lotería en Doña Manolita y también paseó por la ciudad. Cuando vio la estatua de los Cibeles, se enamoró perdidamente de ella, incluso le robó un anillo de pedida de la corte inglesa. Cuando en el manicomio se dieron cuenta de su falta, avisaron a la policía. Hasta ahí, ¿qué podríamos decir nosotros que es? Entretener. Ya, puede ser, ¿cierto? Un cuento, una narración. ¿Y cuál sería su propósito? Lo que dijo la señora. Entretener, ¿cierto? Si no sabemos, en este caso es el fragmento quizás de un cuento. ¿Y qué es lo que busca? Entretener al lector o a la lectora. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? A partir del relato. Lleva, en este caso, un lugar donde está sucediendo, me mezcla
al personaje dentro de un entorno. Entonces son pistas que me dan a mí como lector para poder definir cuál es su propósito comunicativo. Ya. El día de hoy, ya ahora vamos ya a empezar con la clase número 5, que tiene que ver más con el discurso expositivo. Y para ello voy a colocar acá el video con el que ustedes también van a poder después trabajar. En la clase de hoy veremos el discurso expositivo. El discurso o texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son: relación emisor-receptor. La intención de un discurso expositivo es entregar información al receptor, por lo que el emisor debe tener y demostrar competencia, dominio del tema planteado. Tema. Un discurso o texto expositivo puede abordar cualquier tema o contenido. En ese sentido, el emisor deberá adecuar su lenguaje a la profundidad que le dará a la información. Efecto en el receptor del discurso. Al escuchar o leer un discurso expositivo, el receptor incrementará su conocimiento del tema expuesto, porque su propósito es informar. Lenguaje. El lenguaje utilizado en este tipo de texto es preciso y objetivo. El emisor y su visión del mundo. El autor no emite opiniones personales o juicios de valor respecto de lo que se expresa. Se reduce al mínimo la subjetividad, aunque hay acuerdo en que es imposible que desaparezca del todo. Estructura del texto expositivo. El texto o discurso expositivo está constituido por 3 partes que poseen una función determinada dentro del texto. Introducción. Capta la atención de los lectores o receptores y anuncian o presentan el tema a tratar. En algunos casos, la introducción sirve para dar opiniones, comentarios o juicios sobre la información que se quiere exponer. Desarrollo. Entrega y explica los contenidos que se relacionan con el tema. En otras palabras, se presentan los subtemas que se desarrollan a partir del tema principal. Conclusión. Resume el contenido del texto o deja una reflexión al público, lector o auditor. En el siguiente ejemplo, identificaremos la introducción, el desarrollo y la conclusión. El descubrimiento. El descubrimiento es uno de los acontecimientos más violentos de la historia de América. A continuación, mencionaremos algunos ejemplos de esta violencia. Hernán Cortés fue el responsable de la destrucción de la ciudad azteca de Tenochtitlán, en la que murieron cientos de nativos. En las crónicas de las Indias se puede leer algunas acciones violentas de los españoles contra América. Así pues, siguiendo estos ejemplos, podemos ver cómo Occidente entró a América de manera violenta, exterminando cultura y tradiciones indígenas. Podemos observar que la introducción se encuentra en el primer párrafo del texto, como se observa a continuación. El desarrollo se encuentra en el párrafo 2, donde se menciona el ejemplo de la violencia a América. Y por último, encontramos la conclusión en el último párrafo, donde se resume el contenido del texto. Un texto expositivo se materializa de acuerdo a estructuras discursivas o textuales más o menos fijas y estables, donde encontramos la definición, descripción, caracterización, narración y comentario. Pero para este curso revisaremos solo 3: definición, descripción y caracterización. Definición. Consiste en declarar las características propias de una realidad y responder a las preguntas: ¿qué es? ¿Y para qué es? Por ejemplo, la palabra silla tiene la siguiente definición: asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona. Descripción. Proporciona información acerca de cómo es un objeto, persona, realidad. En términos simples, se responde a la pregunta: ¿cómo es?
y podemos usar adjetivos calificativos y verbos para responder. Y existen dos tipos de descripciones, la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Descripción objetiva. El autor no da su opinión, ni las sensaciones que le produce lo escrito. No hace juicios, críticas, ni elogios de ningún aspecto físico o de carácter. Y por último, muestra la realidad tal como es. Por ejemplo, al hacer una descripción objetiva sobre Cristiano Ronaldo, sería algo como: Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol joven y atleta de alto rendimiento. Cristiano es alto, cabello castaño y tez bronceada. Descripción subjetiva. El autor da su opinión o muestra las emociones que le produce sobre el escrito. Y como por ejemplo, si se quiere dar una descripción subjetiva de Cristiano Ronaldo, sería: él es Cristiano Ronaldo, es un jugador de fútbol espectacular, posee habilidades impresionantes que lo han llevado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora veremos tipos de descripción. Descripción de persona, ambiente, época, objetos. Descripción de personas. En esta encontramos: prosopografía, se describe físicamente a una persona. Etopeya, se describe psicológicamente una persona. Retrato, se describe tanto física como psicológicamente a una persona. Ambiente. En la descripción de ambiente podemos encontrar pictórica, tanto el sujeto que describe como el objeto y o el ambiente descrito están estáticos, se usa cuando queremos describir. Topográfica, el sujeto que describe está en movimiento y el objeto y o ambiente descrito están estáticos. Se utiliza en crónicas o relatos de viaje. Cinematográfica, el sujeto que describe puede estar estático o en movimiento, pero el objeto descrito siempre está en movimiento. Época. Encontramos cronográfica, el cual el sujeto puede describir una época pasada o propia. Se utiliza, por ejemplo, en libros de historias o en crónicas periodísticas. Y por último, tenemos la descripción de objeto. El sujeto puede describir un objeto cualquiera. Se utiliza, por ejemplo, en textos científicos. Caracterización. Es la descripción de personas, sean estos reales o ficticios. Por ejemplo, a continuación se describe a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no fue solo un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, pues además de ser un genio en las artes y en la ingeniería, tuvo entre sus haberes el don de ser un hombre muy atractivo, lo que le permitió introducirse en la vida de las esposas de sus benefactores. Se cuenta que fue todo un Adonis para el género femenino, aspecto que pasaría desapercibido en su vida como destacado ingeniero y artista. Esto aparentemente le dio como consecuencia el haber sido padre desde los 17 años y posiblemente el ser padre de varios hijos más. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. La clase de hoy. Perdón. Entonces, ¿cierto? En nuestra clase número 5, ya sabemos, esa fue como nuestra ruta de aprendizaje en el que nos señala de qué es lo que va a tratar hoy. Tenemos claro, ¿cierto? Ay, ¿me ven? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Porque ahí yo no las veía, pero ahora sí. Entonces, como les decía anteriormente, este video es nuestra ruta de aprendizaje de lo que vamos a tratar el día de hoy. Principalmente de cómo identificar algunas formas básicas del discurso expositivo. ¿Ya? Dentro de ellas tenemos definir, ¿verdad? Cuando yo defino algún objeto, alguna cosa particularmente, tal como decía, me sirve el para qué o qué es. El describir, donde yo puedo describir a una persona, puedo describir desde su forma física, objetiva, ¿cierto? Si es alto, bajo,
de qué color es su pelo, o también puedo describir de manera subjetiva cuáles son sus sentimientos, cuál es su estado de ánimo, y cuáles son las características principales que va teniendo. Y también caracterizar, donde yo, a partir de una persona, le voy también agregando características y cualidades en torno a lo que nosotros queremos señalar, ¿ya? Veamos, en la página 26 tenemos este pequeño recuadro, este mapa conceptual, que nos señala sobre un poquito los textos expositivos. Los textos expositivos tienen como propósito informar. Entonces podemos subrayar ahí la palabra informar sobre diversos temas. Exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. ¿Qué quiere decir el receptor? Es la persona quien lo lee. ¿Cuáles son sus características principales? Se utiliza un lenguaje objetivo y preciso. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre un animal, ¿ya? Menciono la palabra hábitat, si es ovíparo o vivíparo, si es cuadrúpedo, si vuela, su plumaje, su pelaje. Son palabras propiamente de un texto o un artículo informativo que hable sobre un animal, ¿sí? Se utilizan palabras en torno a ese texto. Tenemos otra característica presente en manuales, como dice aquí, puede estar presente en los folletos informativos, reportajes, infografías, biografías. Predomina la descripción de hechos y objetos, en este caso artefactos. No emite opiniones personales sobre el tema, y también lo podemos encontrar en artículos científicos, informes de investigación y mapas. Es un poco lo que yo había mencionado, ¿cierto? Sobre el hábitat de un animal, dónde vive, cuáles son sus formas con relacionarse al entorno, si es un depredador o un cazador, ¿verdad? Eso por una parte en torno al texto expositivo. Para profundizar un poco más, dentro del discurso del texto expositivo, nosotros podemos definirlo como cuyo propósito, ¿cierto?, es informar al receptor o lector, presentando por lo general datos o información que uno desconoce. En función a su propósito, se indicarán las siguientes características. Relación emisor y receptor. Emisor, quien escribe, y receptor, quien lo lee. Súper importante esa distinción. La intención del discurso expositivo es entregar información al receptor, tal como les decía, por lo que el emisor debe tener y demostrar competencia y dominio del tema planteado. O sea, yo como lector, ¿cierto?, tengo que ser capaz de poder comprender el texto. ¿Y qué puedo utilizar para comprender el texto? Si hay palabras que no sé, puedo inferir, ¿verdad? Puedo inferir a partir del texto el vocabulario, puedo ir sacando o analizando a partir de las ideas principales, ¿verdad? Para poder construir ya cuál es el propósito, ¿verdad? Eso por una parte. Tenemos también el tema. Un discurso o un texto expositivo puede abordar cualquier tema o contenido. En ese sentido, el emisor deberá adecuar su lenguaje a la profundidad que le dará la información. Es decir, nosotros como lectores también tenemos que ser flexibles para poder identificar el tema. Efecto en el receptor del discurso. Al escuchar o leer un discurso expositivo, el receptor incrementará su conocimiento del tema expuesto porque su propósito es informar. Es decir, a nosotros como receptores también va a causar que tengamos mayor dominio después quizás de ese tema.
El lenguaje. El lenguaje utilizado en este tipo de texto es preciso y objetivo. ¿Sí? No cae aquí, por ejemplo, no sé, el perro podría volar, si estoy dando las características, informando de cómo es este animal, ¿sí? Es algo objetivo, algo que nosotros lo vemos y también está científicamente comprobado. ¿Ya? El emisor y su visión del mundo. El autor no emite opiniones personales o juicios de valor respecto de lo que se expresa. Se elimina al mínimo la subjetividad. Dentro de ello, nosotros también podemos, a ver, aquí tengo la manito levantada de Fátima, ¿sí? Sí, usted entonces en este caso, usted sería un relator, un emisor. En este caso, sí. Mientras nosotros hacemos la clase, yo sería el emisor. Y Claro. ustedes son el receptor, quienes también tienen que ir analizando bien, ¿cierto? Ir viendo cuál es el tema de la clase. Por ejemplo, hoy día en la clase número 5, ¿cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema de la clase número 5? ¿Qué es lo que hemos estado hablando ahora? El discurso El expositivo, del texto expositivo. Texto expositivo o también discurso expositivo. argumentativo. Y argumentativo, pero nos vamos a enfocar ahora en el expositivo, ¿ya? Claro. Pero tal como ustedes lo identificaron, ¿cierto? Como receptoras de tanto del manual, porque ustedes están con su manual y lo están leyendo, y también receptoras, en este caso, desde lo que yo como emisor le estoy comunicando y también enseñando. Súper bien, muy buena esa analogía. Seguimos. Dentro de esta estructura, lo más convencional, como también aparecía en el video y encuentro que estaba súper bien graficado, es las partes que lo componen. En primera instancia hay una introducción del tema, me indica brevemente de lo que va a tratar, luego el desarrollo lo profundiza más, me entrega mayor contenido y también lo explica, ¿sí? A partir de mi tema, y también todo esto va vinculado con el propósito que tiene el texto expositivo. Y por último, luego de ya haber transitado por la introducción, el desarrollo, llega ya a la conclusión de mi texto. ¿Qué quiere decir la conclusión? Es el resumen o la síntesis. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que ir analizando cada uno de los párrafos para después poder elaborar una síntesis? Si no me equivoco, era de la serpiente, ¿cierto? Nos veíamos que había cierto tecnicismo en un sentido en particular que tienen las serpientes, a diferencia de nosotros, que quizás no está tan desarrollado. Entonces, a partir de toda esa información, también ustedes tuvieron que desarrollar una síntesis. Eran 3 párrafos donde ustedes tuvieron que elaborar la síntesis en una cantidad de líneas mucho menor. Por otra parte, tenemos, ¿cierto?, las formas básicas, tal como también aparecía dentro del video. Una de sus formas básicas, dentro de esta estructura discursiva, son la definición, la descripción y la caracterización. Puede también estar narración y comentario, pero vamos a enfocarnos en definición, descripción y caracterización. Veamos, con definición se explican los rasgos generales, ¿sí? Y recuerden, acoge a la pregunta ¿qué es y para qué es? Dentro del ejemplo nosotros tenemos aquí árbol. Si yo busco su definición de qué es un árbol, me aparece, es vegetal que posee tronco, ramas y me señala, ¿verdad?, ciertas características objetivas de un árbol, ¿ya?
yo voy a la calle y veo un árbol, debe cumplir con estas características, de un tronco, de ramas, hojas, ¿verdad? Pero si empiezo a profundizar, también yo después puedo clasificar a qué tipo de árbol es, ¿sí? Con la descripción, ¿qué nos pasa con la descripción? La gran pregunta para poder yo describir es esta: ¿cómo es algo? Entonces, cuando nosotros lo relacionamos, el cómo es algo, lo podemos relacionar al tiro con la vista, ¿sí? Al tiro nosotros lo relacionamos con este sentido, para poder describir. Para describir suelen emplearse adjetivos calificativos. Calificativos quiere decir yo califico a alguien. Por ejemplo, la señora Miriam, yo logro ver que tiene el pelo rubio. Miriam tiene el pelo rubio, utiliza anteojos. Esas son características objetivas de lo que yo veo de ella. En cambio, Fátima tiene el pelo crespo, amarrado, tiene un color de piel blanco. Esa es una descripción objetiva. En cambio, si yo hago una descripción subjetiva, tiene que ver con el sentimiento. Por ejemplo, Miriam es súper cálida, recibe con mucha atención a las personas que la van a visitar a su casa, es cortés, siempre dice por favor, gracias. Esas, ¿cierto? Ya son descripciones más subjetivas. ¿Ya? Entonces, importante, en la descripción es relacionado con el sentido de la visión y también a cómo yo siento algo, cómo es. Por ejemplo, según el punto de vista del emisor, una descripción puede ser objetiva o subjetiva, ¿cierto? En la descripción objetiva, el emisor obvia su punto de vista, opinión sobre el objeto. Cuando es objetiva, tiene que ser así. Ejemplo, el auto era amarillo y tenía 5 puertas. Llevo el auto, tiene esas características. Y la subjetiva, el emisor incluye su opinión sobre lo descrito. El auto era precioso, ¿verdad? Ahí ya le doy otra intención. Una intención que va a ser desde mi opinión, desde mi parecer. Para ello, nosotros aquí, esto espero que ustedes después lo lean con más tranquilidad y vayan destacando cuáles son las características que tiene cada una de ellas, ¿ya? Porque quiero que alcancemos a realizar esta pequeña actividad. Dice así: actividad 1, realiza una descripción lo más objetiva posible de la imagen. Vamos viendo cómo es la imagen, quiénes están, qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Al describir a las personas se suelen utilizar adjetivos calificativos. Relaciona cada uno de los siguientes sustantivos con 2 adjetivos adecuados: ojos, boca, cabello, pierna, nariz y carácter. Ya. ¿Qué podríamos decir? ¿A quién le gustaría participar? Recuerden, dice lo más objetiva posible. ¿Qué hay personas conversando? 2 mujeres. Ya, ahí está el objetivo. Hay 2 mujeres, ¿sí? Hay 2 mujeres. ¿Cómo se ven? Una es rubia y la otra de pelo negro. Ya, en este caso está en blanco y negro, pero sí sabemos que hay una que tiene el pelo negro. Sí o sí, ¿cierto? Sí. Y hay dos- Recuerden, dice aquí ojos, boca, cabello, pierna, nariz.
Hay 2 caballeros también que están ahí en la paradero. El pelo ¿Ya? negro y esos el pelo rubio. caballeros, ¿cómo tienen el pelo? ¿Largo, corto? Corto. Mediano con el pelo largo, negro y blanco. Ya, hay un caballero que tiene el pelo negro y otro caballero da la impresión que tiene el pelo también corto y blanco. ¿Sí? Porque así es la imagen en este minuto. ¿Y qué está haciendo uno? ¿Dónde podemos decir que están los caballeros acá? En el paradero. En el paradero, ¿cierto? Hay 2 caballeros en el paradero, uno que es de pelo negro, otro que es de pelo blanco, ¿cierto? Y también hay 2 mujeres, ¿verdad? Acá también nos dice la boca. ¿Cómo nosotros, qué expresión vemos? Lo más objetivo. Que están felices, que están como tranquilos. Están sonriendo. Están sonriendo, se ven felices o tranquilas, ¿verdad? Todos llegamos a ese mismo acuerdo porque es lo que logramos ver, ¿cierto? Eso, lo que acaban de hacer ustedes, es una descripción objetiva, lo que yo veo. Si le diese otra intención, si ya empezáramos a describir de manera subjetiva, ahí entra nuestro parecer, ¿verdad? Puede ser, le está contando una noticia y se ve que está contenta, y ahí entra otro tipo de descripción. Súper. Esta es la que viene a continuación, queda como tarea, que es donde hay un pequeño extracto, un relato, donde ustedes también lo tienen que analizar, y me gustaría que, yo sé que nos pasamos por un par de minutos, pero que esta es mucho más completa esta actividad, donde hay que hacer una descripción objetiva y una subjetiva. Díganme, por favor, 3 cosas objetivas de la imagen. Que tiene barba, es un hombre de tez clara y de cabello castaño claro. Súper, ya tenemos la descripción objetiva, ¿verdad? Las 3 solicitadas. Y la descripción subjetiva, 3. Está pensando. Ya. Pero algo que, ¿qué podríamos decir? ¿Qué está pensando? ¿Es un hombre Preocupado. preocupado, que tiene una mirada profunda, ¿cierto? ¿Qué más podríamos utilizar? Amor. Que es atractivo, puede ser también, eso ya es subjetivo, porque para mí puede ser atractivo, pero para el otro no, ¿verdad? Ahí son las relativamente joven. Claro que es joven, yo creo que entraría más en lo objetivo, ¿sí? Rango de edad puede ser más objetivo, ¿ya? Pero recuerden, sería como si es como aparecía en el auto, es precioso el auto. Aquí yo le puedo ir dando también ese tipo de cualidades, ¿ya? Entonces queda esa actividad pendiente para la siguiente clase y ahí vamos a profundizar después lo que es el texto argumentativo. Espero que tengan una buena noche, agradezco harto a las que participan y los que participan también, y recuerden que son solamente 45 minutos las clases, ¿ya? Para que no existan mayores dudas e inquietudes. Nos vemos la próxima semana. Un buen término de día. Chao. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao. 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 Profesores, compañeros y compañeros.